En esta ocasión, traemos un contenido distinto, atípico y que entre más a fondo se investigaba a la persona y a la carrera de Juan Manuel Márquez, menos se entiende cómo es que un tipo tan inteligente, disciplinado y muy centrado haya cometido un error, un delito que lo pone en el ojo del huracán y una mancha a su historia y su legado. Márquez es considerado uno de los deportistas más importantes de México, con un récord admirable dentro y fuera del ring, de su hábitat, que es el mundo del box, y del espacio en el que el Dinamita logró hacerse de un nombre y reputación que muchos desearían tener. Sin embargo, en la última semana de septiembre del 2021 salió a la luz un escándalo que lo ha puesto en el ojo del huracán, pues tiene un grandioso adeudo de 12 millones de pesos con la hacienda pública, más otros depósitos de dudosa procedencia. Pero no teman, este video no hablará de política, mucho menos va a criticar a uno de los pugilistas más admirables que haya tenido México. Por el contrario, el propósito de todo esto es trazar una retrospectiva a la trayectoria de un tipo que después de ganarse la vida quitándole la caca a las vísceras, logró llenar casinos, levantar cinturones y después del retiro ha incursionado en los medios haciendo análisis de box. Pero ojo, que más allá de lincharlo o criticarlo por una situación fiscal, pondremos en la mesa las posibles causas por las cuales Juan Manuel decidió no pagar impuestos, porque su misma carrera y su mentalidad y mirada política está la clave de ese grave error. Es por eso que hoy te presento la forma en la que Juan Manuel Márquez manchó su legado. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. La historia del mexicano que mandó a la lona a Pacquiao es por demás humilde. Tal pareciera que las grandes glorias del boxeo vienen del barrio Bravo, esas que tienen una conexión especial y sentimental con el público, de colonias donde la vida se vive al día y los recursos del hogar están limitados y donde la desesperanza es el común denominador. Juan Manuel Márquez es uno más de los hijos del barrio que salieron a romperla, poniendo muy en alto el nombre de México en materia pugilística. El Dinamita creció en la colonia Ejército Constitucional en Iztacalco, barrio que en la actualidad tiene mucha afluencia, pero que hace 40 años era un barrio muy pobre y marginal. Su familia era grande, como se acostumbraba con la gente nacida a mitad del siglo pasado. Sus padres tuvieron 7 hijos, los que Dios les mandó, y al Dinamita le tocó ser el quinto. Por el código postal donde creció y por algunas características que se muestran en algunas fotos de su infancia, se puede concluir que la situación económica de su familia era complicada y con muchas carencias. Por esa razón, sus primeros pesos los obtuvo al desempeñarse como ayudante, limpiando vísceras de puerco y res en un puesto. Por cierto, el hecho de que alguien provenga de un hogar humilde y que trascienda en algún deporte o en cualquier ámbito de la sociedad no tiene nada de malo, pues que sea algo señalado de forma recurrente no es para subrayar una situación social, sino para resaltar que cuando en la casa hace falta la lana y los padres tienen el valor de inculcarle a sus hijos la responsabilidad, la disciplina, el trabajo y el hambre de triunfo en la vida, esto se vuelve un caldo de cultivo para que una persona luche por sus sueños y que nada se lo impida. Antes, la vida se forjaba con buenos valores y se sabía distinguir entre el bien y el mal. Muchas veces, las carencias materiales y económicas nos hacen valorar nuestro contexto social. Su padre intentó trascender en el boxeo nacional a nivel profesional. Sin embargo, Rafael Márquez Enríquez jamás pudo levantar su carrera debido a que le gustaba el chupe y la vida alegre, lo que le impidió comprometerse con su carrera. Juan Manuel jamás pudo ver a su papá en el ring, pero eso no impidió que el niño se enamorara del pugilismo a través de las fotos y de las historias sobre los combates que protagonizó don Rafael cuando el Dinamita aún no nacía. Quizá el hijo no pudo aprender con el ejemplo a viva imagen de su papá. No obstante, sus primeros pininos se realizaron en la sala de su hogar cuando el ex campeón tenía 7 u 8 años, ya que don Rafa movía la mesa del comedor para enseñarle a su quinto hijo todo lo que sabía del box, desde cómo pararse en guardia hasta las diferencias técnicas en los distintos golpes. El deseo de triunfo, la influencia paterna, la pasión por el box fue sembrada en el seno familiar, pero su inicio formal se dio en un gimnasio local.
José Luis Lara, su primer entrenador, relató que lo entrenó desde que tenía 12 años y que desde esa época pintaba para grande, que no era uno de esos chavos que se tiene que andar arriando, al contrario, llegaba después de salir de la secundaria, aún con el uniforme puesto. Esa misma dosis de responsabilidad la aplicó en la preparatoria. Es en este punto de la historia donde se logra comprender que la llave que abrió las puertas del éxito para el pugilista de Iztacalco fue el camino de la rectitud. Porque mucha gente que vive en el barrio suele inclinarse por el rumbo más sencillo, por los polvos tóxicos, el alcohol, por los cuates, la fiesta y vivir de lo ajeno. Sin embargo, Juan Manuel entendió desde chavo que solo la dedicación en todos los aspectos lo sacaría a flote. Por eso, siempre se destacó como un gran estudiante. En la primaria salió con un promedio de 9.8, en la secundaria de 9.5 y en la prepa de 9. Lo anterior va más allá de ser un dato o un simple número en la boleta. Devela que su vida siempre estuvo ligada al esfuerzo, que era un joven enfocado y comprometido. Pues más allá de salir bien en la escuela y fletarse su chamba para contribuir a la economía familiar, también se rifaba el físico preparando su largo camino para consagrarse en el box. La disciplina, su constancia y el trabajo lo llevaron a conseguir un récord asombroso en la rama amateur, ya que en su registro puede presumir 82 peleas con 72 victorias por la vía del knockout y tan solo 4 derrotas con 6 empates. Márquez apenas trazaba su camino sin pensar que todo eso había sido un mero prólogo para lo que estaba por venir en su vida. Solamente la trayectoria revelará cuál es el verdadero lugar de Juan Manuel Márquez en la historia del pugilismo mexicano. Sin embargo, existe un dato que lo distingue entre todos los boxeadores, ya que en su gran mayoría estos están dedicados en cuerpo y alma a su carrera dentro del ring, a preparar sus peleas con anticipación, en poner el cuerpo a punto y la mente enfocada en la estrategia rival. Pues en el caso del Dinamita se le debe de aplaudir, pues mientras labraba su camino hacia una carrera exitosa con los guantes, también hizo una carrera técnica en contaduría y trabajó en 2 distintas dependencias del gobierno. Primero en la Secretaría de la Reforma Agraria y después en la Secretaría de Seguridad Pública. En esos años trabajó como pocos lo habrán hecho gracias a la dualidad de su vida, ya que se levantaba muy temprano para salir a trotar, regresaba a ponerse guapo para ir a trabajar y una vez concluida la jornada laboral, iniciaba con el entrenamiento boxístico. Vale la pena destacar que el Dinamita estuvo vinculado al mundo burocrático hasta 1999. Mientras combinaba el escritorio con el ring, de forma profesional, tuvo 28 peleas con 27 victorias, 19 por la vía del knockout y tan solo una descalificación gracias a los jueces. Nacho Beristain explicó en su momento que su pupilo era un boxeador muy técnico, o en pocas palabras que trabajaba a su rival poco a poco, que lo analizaba antes de atacarlo, que se aprendía sus movimientos y es aquí donde metía el colmillo. Justo en el momento en que sus adversarios pretendían atacarlo, el Dinamita esquivaba los golpes o se los quitaba con una mano y recetaba un gancho, un upper o un jab como respuesta. Este estilo, para muchos tan frío, tan analítico y poco espectacular de sus primeros años, le merecieron muchas críticas. El mismo Márquez comentó que entendía el sentir de la afición, porque la gente lo que quiere ver son golpes, peleas espectaculares y que ambos boxeadores salgan a atacar a su oponente hasta el final. Es por eso que el Dinamita decidió alternar el ataque con el contraataque que siempre lo caracterizó. En ese momento se convirtió en un tipo más explosivo, más agresivo y fue el estilo que mejor le vino a su boxeo y con el que se consagró sobre el ring. Sus números son muy buenos, ya que en su registro aparecen 64 peleas de las cuales ganó 56 y de esas 40 fueron knockouts. Tuvo 7 derrotas y todas ellas fueron por decisión, ya que una de las cosas que pasarán a la historia y se quedarán enmarcadas en los anales del boxeo es que el Chilango nunca fue derrotado por la vía del cloroformo. Jamás existió en la escena un referee que le contara hasta el número 10 o que alguien haya tenido la categoría como para ganarle gracias a que el referee decidiera detener la pelea.
En su palmarés existen 9 campeonatos mundiales, el peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y el de la Organización Mundial de Boxeo, el superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, el peso superligero de The Ring, Asociación Mundial de Boxeo y el de la Organización Mundial de Boxeo, y el peso superligero de la OMB, además de presumir 4 campeonatos internacionales en el que destaca el peso welter de la Organización Mundial de Boxeo. El 8 de diciembre del 2012 ganó el título de campeón de la década de la Organización Mundial de Boxeo, disputado en una de sus peleas más épicas contra Manny Pacquiao. En ese mismo 2012 fue distinguido por la revista The Ring como el boxeador, como el combate y el mejor knockout del año. Asimismo, la clasificación BoxRec lo sitúa como el boxeador número 16 de todos los tiempos. El Distacalco también puede presumir de haberse unido a un selecto grupo del boxeo mexicano, ya que es uno de los 4 boxeadores que se han conseguido el cinturón en 3 categorías diferentes. Los otros fueron Julio César Chávez, Marco Antonio Barrera y Eric Morales, y además es uno de los 3 mexicanos que han conseguido el campeonato en 4 divisiones. Su inicio en el profesionalismo se vio opacado por una descalificación en su pelea contra Durán. Sin embargo, luego de esa experiencia, algo lo cimbró. Algo pasó después de su debut en lo profesional, ya que junto a su staff corrigieron los errores e hicieron cambios pertinentes para mostrar un mejor estilo y mantenerlo como invicto durante las siguientes 29 peleas a lo largo de 6 años, incluyendo una victoria sobre el entonces campeón, Agapito Sánchez. En 1997 ganó el título de peso pluma de la North American Boxing Organization y lo defendió en 7 ocasiones. Por lo anterior, el Dinamita era el candidato a retar a Naseem Hamed por el título de la OMB, pero esta organización protegió al entonces campeón y durante 22 meses consecutivos le programó peleas contra rivales de mucho menor envergadura para seguir vendiendo su imagen. En ese momento, se abre un paréntesis para señalar que el Dinamita pudo ser un titán del ring. Un imparable pudo haber catapultado su carrera a niveles estratosféricos, pero nunca le llenó el ojo a los grandes promotores. Jamás fue arropado por la gente de pantalón largo que controla el box, y es por eso que en muchas de las peleas que perdió fue por decisión. Su suerte pudo ser distinta, ya que la balanza muy pocas veces se inclinó a su favor. Su primer pelea por un campeonato mundial, en ese entonces por el cetro pluma de la AMB, se dio en septiembre de 1999 cuando fue declarado perdedor en una decisión injusta e infame, ya que el juez Joey Cortés no vio un golpe que sentó al campeón y este lo tomó como un resbalón. Eso cambió el rumbo de las tarjetas y otra vez los organismos internacionales lo desfavorecían, permitiéndole al campeón Freddie Norwood conservar su cinturón. El ansiado y merecido campeonato mundial llegó hasta enero del 2003 en una pelea que generó gran expectación por el título de la Federación Internacional de Boxeo. El escenario obligado era Las Vegas y tan solo necesitó de 7 rounds para noquear a Manuel Mantecas Medina. En el 2004 se dio la parte 1 de una tetralogía histórica contra Pac-Man Pacquiao y que a la postre fue para muchos el primer robo. En esa pelea, el Distacalco se vio sorprendido al inicio del combate. Sin embargo, tuvo la fortaleza necesaria no solo para levantarse, sino para dar una verdadera cátedra y exhibición de cómo se maneja el contragolpe, de cómo hacerle pelea a un tipo rápido y explosivo con la zurda. Sobre el final, parecía una auténtica carnicería, un duelo de golpes de toma y daca. Al término, los jueces decidieron concederle la pelea al filipino cuando en las imágenes, en los golpes de poder y en la estamina, se veía la superioridad del mexicano. Para muchos, ese fue un robo descarado, a tal grado de que Bernstein se volvió loco diciendo que eran fregaderas. Aún así, esta pelea fue el terreno fértil para una batalla épica entre estos dos personajes. Mientras tanto, por puntos, Pac-Man tenía que haberse llevado el combate. En el 2006 se embolsó el título interino pluma de la OMB al tailandés Tersak Jensang y en diciembre dejó el título vacante para desafiar al campeón de peso superpluma del CMB, Marco Antonio Barrera. Esta fue una de sus peleas más técnicas e importantes de su carrera. El inicio de este duelo fue para Barrera, ya que los jueces le concedieron los primeros 3 rounds, y con justa razón, ya que Marco salió a buscar a su rival, conectó más golpes y tenía en la bolsa el control del duelo. No obstante, para el cuarto round, las calificaciones se invirtieron porque el ataque de Barrera ya no sorprendía. Incluso el Distacalco conectó más veces y mostraba notoria superioridad y fuelle físico.
El quinto asalto también fue para el Dinamita y el sexto para Barrera, quien mostró un estilo agresivo porque se había dado cuenta que la pelea se le iba de las manos. El séptimo round sacó lo mejor del boxeo de ambos pugilistas. Hubo un intercambio de golpes totalmente salvaje. El 90% del séptimo fue para el Dinamita, pero en los últimos segundos Barrera lo conectó con un recto a la mandíbula que lo dobló. No lo mandó a la lona por completo, pero sí logró ponerlo de rodilla. Cuando el Dinamita estaba con ambos puños sosteniéndose sobre el ring, Barrera se acercó, algo le dijo y le dio un gancho en la sien de manera artera y cobarde, que solo calentó aún más la pelea. Al llegar al décimo asalto, las tarjetas tenían adelante a Barrera por 105-103. Hasta ese momento el combate había sido muy parejo. Una pelea muy técnica, donde en un mismo round la balanza se podía inclinar para un lado y después para el otro en un vaivén de emociones. Y por lo mismo, cuando sonó el último campanazo, los dos fueron a buscar la pelea. En ese último asalto, ambos estaban severamente golpeados. Sus rostros estaban prácticamente deformes, dándose con todo hasta el último momento. Al final de cuentas, la decisión unánime fue para el Distacalco. En noviembre del 2007 se dio la segunda edición contra el Pac-Man Pacquiao, donde una vez más el filipino se llevó la pelea en una decisión dividida, a la mala, donde la gente abuchó el fallo de los jueces. En las estadísticas, el mexicano conectó 42 de 201 jabs, 130 de 310 golpes conocidos en el mundo pugilístico como poderosos, mientras que Pac-Man conectó 43 de 314 jabs y 114 de 305 golpes poderosos. Tanto en las tarjetas como en las estadísticas y por lo acontecido en el ring, esa pelea debió ser para el mexicano, pero una vez más se vio afectado por el favoritismo de los comisionados hacia el rival. En el 2008 se cambió a la división de los pesos ligeros con el objetivo de enfrentar al campeón en turno Joel Casamayor. El morenazo era más largo, pero el mexicano tenía un físico mejor trabajado, y su estilo fue la clave para que se llevara el combate de forma contundente, ya que a lo largo de la pelea fue quien conectó los golpes más poderosos. El chilango fue abismalmente superior, el daño que le causó su rival fue mínimo, y antes de que el referee detuviera la pelea, Casamayor se fue a la lona un par de veces. En febrero del 2009, Juan Manuel Márquez dio una gran exhibición al retener el título de Ring y ganar los títulos vacantes de la OMB y AMB de peso ligero ante Juan Díaz. Esta fue catalogada como la pelea del año y no fue para menos, ya que el encuentro fue sanguinario. Literal, pues en el quinto asalto, el Dinamita tuvo que lidiar con una ceja abierta. Aunado a eso, no se achicó y fue hacia adelante. Siempre fiel a su estilo técnico de contraataque, fue minando a su oponente, pero no fue sencillo porque Díaz siempre buscó la iniciativa de una forma agresiva y contundente. En los primeros 6 rounds fue recurrente ver a Juan Manuel arrinconado, cayendo en el ritmo del gringo, pero una vez más demostró que en el boxeo no gana quien pega más veces sino quien conecta los mejores golpes. Cada vez que Díaz intentaba atacar, salía golpeado. A veces el mexicano esquivaba los golpes, en otras se los sacaba con su guardia y no solo evitaba ser golpeado, sino que terminaba siendo el que conectara los mejores golpes. En el último minuto del noveno round, Díaz visitó la lona tras un intercambio de golpes. Después de algunos segundos, se levantó, pero ya estaba dañado y más tardó la pelea en reanudarse que en volver a interrumpirse porque a los pocos segundos el Distacalco se le fue encima y con un par de golpes lo volvió a mandar a la lona. Díaz terminó totalmente masacrado y por ello el referee, en lugar de volver a contar, detuvo la pelea y pidió que entraran a auxiliar al gringo. El 18 de julio del 2009 se dio una pelea donde el Dinamita recibió una sopa de su propio chocolate, ya que se midió contra un boxeador más técnico que él. Money Mayweather fue un boxeador mucho más cauteloso e inteligente a lo largo de la pelea. Incluso lo mandó a la lona apenas al segundo round. A lo largo del enfrentamiento, Mayweather le pedía a Juan Manuel que se acercara, que le pegara, lo picaba de una forma en la que nunca lo habían calentado y el chilango se vio en la encrucijada de tener que llevar la iniciativa cuando lo suyo siempre había sido el contraataque. En esta pelea, Márquez fue quien más veces pegó, pero quien recibió golpes más poderosos y quien salió con un mayor daño de la batalla. En 2010, retuvo sus títulos ante el gringo Juan Díaz y el australiano Michael Katsidis. Con ninguno de los dos tuvo problemas. En su primer combate del 2010 ante Díaz, la victoria la tuvo por decisión unánime. En el segundo enfrentamiento del año derrotó a Katsidis en el noveno asalto por nocaut técnico.
En 2011 dio una pelea de exhibición en la Plaza de Toros en Cancún, donde ganó por la vía del knockout al colombiano Lica Ramos. Estas peleas solo fueron un ligero entrenamiento para el gran combate, su tercera edición contra el Pac-Man Pacquiao. El 12 de noviembre del 2011 por fin llegó una de las peleas catalogadas como uno de los robos más grandes de la historia del boxeo. La batalla es bien conocida por todos los amantes del box. El Dinamita traía más que estudiado a Pacquiao. Se sabía todos sus movimientos. La rapidez del filipino jamás fue mayor que la astucia e inteligencia del mexicano, quien no solo fue el que conectó más golpes contundentes, sino que fue el que golpeó más en todos los rubros. Cuando se terminó la pelea, Manny se fue a su esquina en una imagen que revelaba una derrota inminente. Se sujetó de la esquina con ambas manos y se puso en cuclillas, con la cara hacia la lona. Márquez fue a la esquina contraria levantando los brazos en señal de victoria. El público estaba completamente entregado al mexicano porque había sido mejor, más inteligente, haciendo gala de un boxeo analítico, técnico y muy bien ejecutado. Sin embargo, los jueces lo acuchillaron y le volvieron a dar la pelea a un Pac-Man que fue abucheado y odiado por cientos de aficionados en el recinto. Por tercera ocasión, le estaban regalando la pelea al filipino, tal vez por situaciones de apuesta, por meras razones comerciales, por situaciones de patrocinios o porque por mucho que el box sea un gran deporte, en ocasiones ya se conoce al ganador de una pelea mucho antes de que ésta se desarrolle. Los asistentes salieron del casino abucheando y gritando el apellido Márquez, porque esa noche había sido para y del mexicano, porque todo el mundo vio que una de sus mejores peleas había sido robado. En abril del 2012, el mexicano se llevó el título de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo por decisión unánime en una pelea realizada en la Arena Ciudad de México. Sin embargo, no estaba concentrado, no estaba enchufado ni contento porque mientras se colgaba un nuevo cinturón, su mente seguía pensando en un solo hombre. Fue así como el 8 de diciembre del 2012 se dio la pelea que todo México esperaba, donde todos los amantes del boxeo deseaban dos cosas: una pelea espectacular y que los jueces no se la volvieran a regalar al filipino. Vale la pena señalar que los representantes y el equipo del Pac-Man Pacquiao aceptaron que esta pelea se llevara a cabo, pero sin que se disputara ningún título de por medio. Para el Dinamita, solo bastaba con tener de frente al tipo que le había robado ya varias peleas, pues la cuestión era de orgullo. En esta ocasión se notó a un Manny mucho más preparado, había estudiado mejor a Juan Manuel y de cierta forma se puede plantear que en esta cuarta pelea fue donde el filipino mostró su mejor versión. El Pac-Man poco a poco fue trabajando al mexicano, lo cansó con su juego de piernas, con su intercambio de golpes, lo sacó de sus casillas al intercambiar los ganchos con los uppers y jabs, pero a pesar de que las tarjetas de los jueces se inclinaban a su favor desde el quinto asalto y de que las tarjetas de los medios le estaban dando la ventaja de forma legal, Pacquiao no quería dejar dudas, quería llevarse a como diera lugar el knockout, pero en uno de los intentos por mandar al mexicano a la lona, este descuidó su guardia y cuando alguien hacía eso contra el Dinamita, muchas veces se iban a dormir. Fue así como Juan Manuel sacó un gancho seco, directo al rostro, que conectó en algún punto entre la mandíbula, el hocico y la nariz filipina. Pacquiao cayó fulminado, noqueado, vapuleado, reducido a un mosquito atizado por un matamoscas. Lo dejaron como un muñeco de trapo, tirado a media calle. Según los expertos, el trancazo llevaba una fuerza de más de 1,300 libras, la misma fuerza que si alguien hubiera sido golpeado con un martillo. El referee contó hasta 10 y después pidió a gritos que el equipo del filipino entrara a auxiliarlo, porque su cuerpo estaba sin pila, sin energía, yacía tirado sobre el ring. Mientras tanto, Márquez festejaba corriendo de un lado para otro, porque en el fondo estaba sacando el coraje de 3 robos. El grito contenido fue el de muchas noches que se supo vencedor, pero los intereses del boxeo lo declararon perdedor, y para no dejar dudas había que noquear. Su última pelea importante y su penúltima pelea oficial en el profesionalismo se dio ante Timothy Bradley, un pugilista gringo con un cuerpo bien trabajado, rápido y de fuerte pegada. La pelea se fue hasta el último round y el gringo se la llevó por decisión. Aunque se debe de reconocer que Juan Manuel ya no traía la velocidad, la capacidad lectora del oponente y sobre todo, los años ya se le habían notado en este combate. Márquez traía un juego de piernas muy lento, la edad le estaba cobrando factura. Cuando sonó la campana anunciando el final, Bradley levantó los brazos en señal de festejo y Márquez fue a su esquina con el ceño fruncido y el semblante derrotado.
No obstante, todavía le alcanzó el gas para un último duelo profesional contra Mike Alvarado en California, pelea que ganó por decisión unánime. Sin embargo, tras 21 años de carrera profesional, con un gran récord y dejando un legado importante, el Dinamita se dio cuenta de que ya era la hora de colgar los guantes y abrir un nuevo capítulo en su vida, aún cerca del boxeo, pero sin subirse al ring. Juan Manuel Márquez, hasta el día de hoy, tiene cuerpo de boxeador. Goza de una gran condición física. Después de muchos años boxeando, por fin tuvo un tiempo para dedicarse a su familia, que de hecho se siente a gusto con los resultados de su carrera y cree que no se guardó nada al colgar los guantes en el momento preciso. Desde hace algunos años se ha dedicado a los medios de comunicación, algo que ya estaba cantado. Por su perfil, por su educación y su trayectoria, era lógico que su destino se encontraría en la televisión, analizando las peleas y haciendo box desde el otro lado del ring. Todo parecía que el Dinamita tendría un retiro tranquilo, de a pechito disfrutando de la chinga y el esfuerzo que siempre puso a lo largo de 21 años en estos menesteres. Sin embargo, con el implacable trabajo que está realizando el SAT, se le encontraron 52 millones de pesos no declarados. 5 millones de dólares provienen de su última pelea contra el Pac-Man y por ahí existen 11.6 millones de pesos que no se sabe de dónde salieron y que le cayeron de diversos depósitos en sus cuentas bancarias. Esta evasión corresponde al ejercicio fiscal del pasado 2012. Juan Manuel Márquez dice que todo está en manos de sus abogados y que ellos son los que están atendiendo el caso. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia desechó el último recurso legal impuesto por la defensa del Dinamita para impugnar el adeudo. Este dictamen viene después de varios años de disputa, ya que en el 2016 el SAT fincó el adeudo que en el 2019 volvió a ser corroborado por dicha institución. Los abogados de Márquez plantearon que en Estados Unidos ya les habían descontado 1.5 millones de dólares por impuesto, pero la Secretaría de Hacienda aclaró que en México Juan Manuel debe pagar por la bolsa total recibida. No obstante, se sabe que no tendrá mayores problemas por esta situación, ya que de no cumplir con lo exigido, lo peor que le podría pasar es que el SAT jale el dinero de sus cuentas y se cobre a lo chino. Al Dinamita se le olvidó que la anterior administración, de la cual fue muy amigo, ya no está en el poder. No obstante, se debe recordar que anteriormente ya fue multado por el gobierno, ya que en noviembre del 2011 portó en su pantaloncillo el logotipo del partido tricolor. Esto le derivó una multa de 698,900 pesos, 200,000 pesos más de lo que recibió por el anuncio. Pero con lo anterior quedó completamente demostrado para qué lado masca la iguana y que el Dinamita no le molestaba llevarse una lana fácil pero a la mala, sin merecimientos y de forma oscura. Se sabe que Juan Manuel Márquez tiene gustos muy aferrados por el partido tricolor. Todavía en la naciente administración peñanietista, Márquez visitó al entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, pues luego de ganarle a Pac-Man Pacquiao fue recibido en el Palacio Nacional, lugar a donde le hizo entrega de los guantes con los que derrotó al filipino. Peña Nieto lo desmayó a chupadas, le escupió la leche en la poronga y todavía se la masajeó. No obstante, no es difícil plantear que el Ejecutivo Nacional le dio las facilidades al pugilista para que no reportara sus ingresos, pues esto fue una situación recurrente con deportistas, personajes de la farándula y muchos empresarios en aquellas épocas. Por eso, de manera directa, hay que decirlo, Juan Manuel Márquez fue un amigo cercano al poder del último gobierno priista. Además, no hay que olvidar que también fue candidato a diputado federal por el Partido Verde, correspondiente a la alcaldía Gustavo Amadero. El Dinamita prometió seguridad y que, así como peleó arriba del ring, se comprometió a luchar por los votantes. Una parte del electorado le brindó su apoyo y al final tuvo un poco más de 70,000 votos, que no le alcanzaron para lograr sus objetivos, pero que demuestran que aún el público lo aprecia. Sin embargo, por más de que miles hayan votado por él, su paso por la política y el adeudo que tiene con la hacienda pública son una mancha que contamina su legado, porque este tipo de ambición no tiene nada que ver con la ambición que tuvo de joven para convertirse en lo que fue, para edificar la imagen de un pugilista histórico, y que es una leyenda viviente de la historia del boxeo, no solo del mexicano, sino a nivel mundial. Porque el hecho de que una de las revistas más prestigiosas de este deporte lo haya colocado en los primeros 20 lugares de todos los tiempos no es cosa menor.
Pero como bien lo mencionamos al inicio de este texto y después de conocer la vida y la trayectoria del pugilista de Iztacalco, es posible plantear que el hecho de no declarar más de 12 millones al SAT obedece a su forma de boxear, a estudiar la situación, a no anticiparse a un golpe falso, a sacar el mejor provecho de la partida y a no dejar ir ninguna oportunidad hasta tomar el botín entero. Durante muchos años, Juan Manuel Márquez confió en que detrás de su evasión fiscal tenía una guardia inquebrantable con el grupo del PRI y del Partido Verde. Pero no contó con que Timothy Bradley no sería el último que le ganase un combate, ya que si en el 2012 y después en 2016 el SAT le había dado unos buenos golpes, ahora la administración del presente gobierno lo tiene en la lona y no se ve que al menos con esto pueda contraatacar. Es por eso que yo te pregunto, ¿crees que el SAT hará pagar impuestos al dinamita? Y sobre todo, ¿qué lugar tiene Juan Manuel Márquez en el corazón de la afición? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.